En este vídeo vamos a resolver el problema número 16 del cuadernillo de ejercicios del tema 3. El enunciado nos dice que supongamos un mercado competitivo en el que hay 100 empresas y cada una tiene una curva de costes totales a corto plazo que es Q cuadrado más 5Q más 5 y con una demanda que viene dada por la expresión Q es igual a 2000 menos 100 veces el precio. El primer apartado nos pregunta cuál es la curva de oferta a corto plazo de cada fabricante. Partimos del problema de maximización del beneficio a corto plazo de cada uno de los empresarios y de ese problema de maximización del beneficio se obtienen las condiciones de primer orden, condición de segundo orden y condición económica. La condición de primer orden, que en competencia perfecta establece que el precio será igual al coste marginal. Por lo tanto, en nuestro caso tendremos que el precio será igual a la curva de costes marginales, que va a ser la derivada del coste total, que es 2Q, más 5. Y la condición económica nos dice que el beneficio de producir tiene que ser mayor o igual que el beneficio de no producir. El punto en el cual el empresario está indiferente entre producir y no producir es el mínimo de explotación. Por lo tanto, para calcular esa cantidad del mínimo de explotación tenemos que igualar coste marginal con coste variable medio, porque en el mínimo de explotación se cruzan las curvas de coste marginal y coste variable medio. Tenemos, por tanto, coste marginal, que es 2Q más 5, tiene que ser igual al coste medio, que es Q más 5. Este 5 se nos va. Luego tenemos que la cantidad del mínimo de explotación es igual a 0. Si sustituimos ahora esa cantidad, ya sea en el coste marginal o en el coste variable medio, tendremos que el precio que corresponde a ese mínimo de explotación va a ser 2 por 0 más 5, luego 5. De tal forma que la curva de oferta individual de cada empresario es Q es igual a precio menos 5 partido de 2, obtenido de la condición de primer orden, para un precio mayor o igual que 5. El siguiente apartado, el apartado B, nos pide obtener el equilibrio de mercado y el beneficio de cada una de las empresas. Para ello, primero tenemos que obtener la curva de oferta de mercado. Tenemos 100 empresas que son idénticas, por lo tanto, la curva de oferta de mercado la obtenemos agregando horizontalmente, agregando cantidades individuales. Como todas las empresas son idénticas, podemos directamente multiplicar la oferta individual por el número de empresas. N es 100 y la oferta individual, que nos viene dada por precio menos 5 partido por 2. Por lo tanto, tenemos 50P menos 250. Nuestra curva de oferta de mercado va a venir dada por la expresión 50P menos 250 para un precio mayor o igual que 5. No os olvidéis nunca de la condición económica, ya que precios por debajo de 5 no corresponden a la curva de oferta de mercado. Para precios inferiores a 5, los productores no van a ofrecer ninguna cantidad. Ahora, para calcular el equilibrio de mercado, igualamos cantidad ofertada a cantidad demandada. Será 50P menos 250 es igual a la cantidad demandada, que es la curva de demanda, que es 2000 menos 100P. Despejando, tendríamos 150 veces el precio, es igual a 2000 más 250, luego 2250. Tenemos que este precio, que vamos a poner P super 0, ya que luego vamos a calcular otro equilibrio, pues este precio inicial de equilibrio
va a ser 2.250 entre 150, que es 15. La cantidad total de equilibrio la obtenemos reemplazando el precio en cualquiera de las dos curvas de mercado, ya sea la curva de oferta o la curva de demanda. Si lo reemplazamos, por ejemplo, en la curva de oferta, tendremos 50 por el precio, 15 menos 250, que nos da la cantidad de 500. Y a continuación tenemos que calcular cuál es la cantidad que va a producir cada una de las empresas individuales en el equilibrio, para lo cual dividimos la cantidad de equilibrio total intercambiada en el mercado por el número de empresas. Y tenemos 500 entre 100, luego 5 unidades va a producir cada una de las empresas. Nos piden también obtener cuál es el beneficio de cada una de las empresas en el equilibrio, para lo cual en nuestra función de beneficios, que es ingresos menos costes, reemplazamos en el ingreso precio por 15 y la cantidad por la de equilibrio. Y los costes tendremos los costes totales que nos ha dado el ejercicio. Luego tendremos Q cuadrado más 5Q más 5. Reemplazando precio por 15, cantidad por 5, tendremos 15 por 5 menos, y ahora los costes, que serán 5 cuadrado más 5 por 5 y más 5. Todo ello que nos da que el beneficio, en este caso va a ser positivo, va a ser para cada empresa individual el beneficio de 20 unidades monetarias. Vamos a representar gráficamente nuestro equilibrio para poder calcular el excedente de los consumidores, el excedente de los productores y el bienestar social, ya que en el apartado siguiente nos va a pedir que calculemos la variación de estos excedentes y del bienestar social. Para representar la curva de demanda tenemos que calcular la primera derivada. Fijaros que va a ser constante, 100, por lo tanto va a ser una recta. Vamos a calcular también los puntos de corte. El punto de corte con el eje vertical, cuando la cantidad es 0, el precio será 20, 2000 entre 100. Y el punto de corte con el eje horizontal, cuando el precio es 0, la cantidad será 2000. Luego tendremos una recta decreciente que en el eje vertical partirá del precio 20 y que cortará con el eje horizontal en la cantidad 2000. Y esa es nuestra curva de demanda. Ahora, para representar la curva de oferta, tenemos que tener en cuenta que va a ser también una recta, porque la derivada de la curva de oferta de mercado es 50, es constante. Y en este caso, cuando el precio es 0, la cantidad sería negativa, por lo tanto, esa parte no pertenecerá a la curva de oferta. Y cuando la cantidad es 0, cuando la cantidad ofertada es 0, el precio al despejarlo sería 5. Por lo tanto, el punto de corte con el eje vertical va a ser precio 5. Tenemos, por tanto, la curva de oferta de mercado, que va a ser una recta creciente que partirá del precio igual a 5 en el eje vertical y que se va a cortar con nuestra curva de demanda en el punto de equilibrio que hemos calculado, que ese punto de corte corresponde con una cantidad intercambiada de equilibrio 500 unidades físicas y un precio inicial de equilibrio de 15 unidades monetarias. Ahora podemos calcular el excedente de los consumidores como la diferencia entre el precio que están dispuestos a pagar por cada unidad y el precio que realmente pagan. Por lo tanto, geométricamente es la diferencia entre la curva de demanda, que representa el precio al que está dispuesto a pagar los consumidores cada una de las unidades, y el precio que realmente pagan por cada una de las unidades, que es el precio de equilibrio 15. El excedente de los consumidores va a ser el área del triángulo de base 500 por altura, 20 menos 15 y dividido por 2. Que haciendo los cálculos sería 500 por 5 dividido por 2, luego 1.250 unidades monetarias. Y el excedente de los productores, en este ejercicio vamos a calcularlo primero numéricamente
de una manera distinta a como lo hemos hecho en el ejercicio anterior. Hay que tener en cuenta que el excedente de cada productor individual es la ganancia que obtiene cada productor por participar en el mercado. Y esa ganancia viene dada por la diferencia entre el beneficio de producir, es decir, participar en el mercado, y el beneficio de no producir. O tenemos la diferencia entre el beneficio de producir y el beneficio de no producir nada, es decir, producir cantidad cero. Si produce, el empresario en este caso obtiene un beneficio de 20 unidades físicas. Pero si no produce nada, como estamos en el corto plazo, tendremos unos beneficios negativos que corresponderán con el coste fijo, que el coste fijo tenemos que es 5 unidades. Luego tenemos menos 5 unidades. Al hacer la diferencia entre el beneficio de producir y el beneficio de no producir, obtenemos que el excedente de cada productor individual sería 25 unidades monetarias. Como todos los empresarios son idénticos, tienen la misma estructura de costes, el excedente de los productores va a ser la suma de los excedentes individuales. Por lo tanto, podríamos multiplicar por n número de empresas el excedente de cada productor individual. Luego tendríamos 100 empresas por el excedente individual, que es 25. Luego el excedente sería 2.500, el excedente inicial de los productores. Gráficamente es la diferencia entre el precio que recibe efectivamente el empresario, o en este caso los empresarios, que es 15 unidades monetarias, y el precio al cual estaban dispuestos a vender cada una de las unidades, que viene dado por la curva de oferta. Por lo tanto, el área del triángulo de vértices 15, 500 y 5 sería otra manera de calcular el excedente de los productores, que sería base 500 y altura 10 menos 5, que es 10, por lo tanto 500 por 10, 5.000, entre 2, 2.500. Coincide exactamente con el excedente de los productores que hemos obtenido calculando ese excedente de los productores a partir del excedente de cada productor individual. Obtenemos el bienestar social inicial para poder compararlo con el del apartado anterior. Va a ser la suma de excedente de los consumidores más excedente de los productores, luego 1.250 más 2.500, que es 3.750. Y por último, representamos con colores estos excedentes. Representamos con el triángulo verde el excedente de los consumidores inicial, con el triángulo azul el excedente de los productores inicial. De tal forma que el área del triángulo más grande que aparece con ambos colores sería el bienestar social inicial. Pasando al apartado C, nos dice que el gobierno concede una subvención por unidad producida de 3 unidades monetarias. Nos pregunta cuál es el impacto sobre el bienestar social e ilustrarlo gráficamente. Al igual que en el problema anterior, al introducir una subvención por unidad producida, lo que ocurre es que cambian nuestros costes totales de producción de cada una de las empresas, que ahora ya no va a ser q cuadrado más 5q más 5, que es el original, q cuadrado más 5q más 5, sino que ahora va a tener un menor coste porque recibe una subvención, por tanto menor coste, de 3 unidades monetarias por unidad producida, por lo tanto menos 3q. Luego la nueva curva de costes totales nos va a quedar q cuadrado más 2q más 5. Esto lleva a que el coste marginal y el coste variable medio van a cambiar. Por lo tanto, el problema de maximización del beneficio de cada empresario individual también van a cambiar sus condiciones de equilibrio. Tendremos que la nueva condición de primer orden, en la que en competencia perfecta precio es igual a coste marginal, tendremos que el precio será igual a 2q más 2 y la condición económica que nos dice que el beneficio de producir tiene que ser mayor o igual que el beneficio de no producir nada, nos va a llevar a calcular el mínimo de explotación, que es aquella cantidad para la cual el coste marginal y el coste variable medio coinciden. El coste marginal ahora tenemos que es 2q más 2, el coste variable medio es q más 2
Luego la cantidad que corresponde al mínimo de explotación es 0. Y si reemplazamos en el coste marginal o en el coste variable medio, tendremos que el precio que corresponde al mínimo de explotación es de 2 unidades monetarias. Luego la nueva expresión de la curva de oferta individual va a ser Q es igual a precio menos 2 partido por 2 para un precio mayor o igual que 2. Esta será nuestra nueva curva de oferta individual. Esto nos llevará a que la curva de oferta de mercado cambie. Como todas las empresas son iguales, podemos calcular la curva de oferta de mercado multiplicando la oferta individual por el número de empresas. Luego tenemos que nuestra curva de oferta de mercado es 100 por P menos 2 partido por 2, luego 50P menos 100. Todo ello para un precio mayor o igual que 2 unidades monetarias. No os olvidéis de la condición económica que determina el precio mínimo a partir del cual las empresas van a producir. Y ahora tendremos, por lo tanto, un nuevo equilibrio que obtendremos igualando cantidad ofertada de mercado con cantidad demandada de mercado. La cantidad ofertada nos viene dada por esta nueva expresión de la curva de oferta que acabamos de obtener, 50 veces el precio menos 100, es igual a la curva de demanda, que no ha cambiado, viene dado por la expresión 2000 menos 100 por el precio. De tal manera que despejando tendríamos 150P es igual a 2100. Luego el nuevo precio de equilibrio que llamamos P super 1 es 2100 entre 150, que son 14 unidades monetarias. Y ahora la cantidad de equilibrio de mercado la obtenemos reemplazando ese precio de 14, ya sea en la curva de oferta de mercado o en la curva de demanda de mercado. Si lo hacemos en la curva de oferta, tendríamos 50 por el precio 14 menos 100 y nos va a dar que esta nueva cantidad de equilibrio de mercado es 600. Por lo tanto, cada empresa individual, como hay 100 empresas que son idénticas, la cantidad que va a producir cada una de ellas es 600 entre 100, por lo tanto 6 unidades va a producir cada empresa. Y podemos igualmente calcular el beneficio de cada empresa individual. Vamos a hacerlo aquí abajo. Es precio por cantidad menos los costes totales. ¿Pero cuáles son ahora los costes totales? Es la nueva curva de costes que hemos obtenido aquí, que es Q cuadrado más 2Q más 5. Reemplazamos precio por el precio de equilibrio y cada una de las cantidades por la cantidad nueva de equilibrio. Y tendremos el precio es 14 por 6 menos ahora 6 al cuadrado más 2 por 6 más 5. Haciendo este cálculo obtendréis que el beneficio de cada empresario individual es 31 unidades monetarias. Podemos ya calcular el excedente de cada productor individual. En esta nueva situación es la diferencia entre el beneficio de producir y el beneficio de no producir nada. Por lo tanto, la ganancia de participar en el mercado será beneficio de producir 31 menos el beneficio de no producir nada es negativo, es una pérdida que correspondería con los costes fijos, que son 5, por lo tanto menos 5. Tendríamos que el excedente de cada productor individual sería 31 más 5, luego 36. Vamos a representar gráficamente este equilibrio. Para ello tenemos que tener en cuenta que la curva de demanda no se ha desplazado, mientras que la curva de oferta sí que se ha desplazado. Y se ha desplazado hacia abajo. ¿Y en qué distancia vertical? Pues exactamente en la distancia de 3 unidades monetarias, porque es la subvención por unidad producida. Y el desplazamiento de la curva de oferta se ha producido de manera paralela, porque cada unidad está siendo subvencionada con 3 unidades monetarias. Ahora, el nuevo punto de corte con el eje vertical, daros cuenta que con esta nueva curva de oferta de mercado, tenemos que si la cantidad es 0, al despejar el precio tendríamos 100 partido por 50, que es 2. De hecho, coincide con el precio mínimo a partir del cual van a ofertar cantidades positivas los empresarios.
tenemos que la curva se ha desplazado paralelamente hacia abajo. Tenemos un nuevo punto de corte de esta curva de oferta S1 con la curva de demanda. Ese punto de corte representa nuestro nuevo equilibrio de mercado. Tenemos nuestro nuevo equilibrio, cantidad 600 al precio de 14 unidades monetarias. Vamos a calcular el nuevo excedente de los consumidores. El excedente de los consumidores es la diferencia entre lo que están dispuestos a pagar, que viene dado por la curva de demanda, y lo que realmente pagan, que es el precio de equilibrio, que ahora es 14. Por lo tanto, es el área de todo este triángulo. Numéricamente, el excedente de los consumidores en esta nueva situación va a ser el área del triángulo de base 600 por la altura 20 menos 14 y dividido por 2. En este caso serán 1.800 unidades monetarias. Observamos que esto supone una ganancia para los consumidores, un incremento en su excedente que pasa de 1.250 a 1.800. Luego esta ganancia va a ser de 550 unidades monetarias. Gráficamente lo que va a ocurrir es que este excedente del consumidor inicial que marcábamos en verde ahora se va a incrementar hasta este área que acabamos de dibujar en verde, este nuevo triángulo. Por lo tanto, ha aumentado en este rectángulo más este triángulo. Y ahora el excedente de los productores lo podemos calcular de dos maneras. O bien agregando el excedente de los productores individuales, teníamos 100 empresas y cada productor individual hemos obtenido que su excedente del productor era 36, por lo tanto sería 3.600, n por el excedente de los productores individuales en el equilibrio, luego 3.600, o gráficamente lo podemos calcular como la diferencia entre el precio que reciben efectivamente y el precio al cual estaban dispuestos a vender cada unidad. La cuestión es que ahora ellos no reciben un precio de 14 unidades monetarias por cada unidad vendida, sino que reciben ese precio, que es lo que pagan los consumidores, más la subvención unitaria de 3 unidades monetarias que reciben del gobierno. Luego, si trasladamos esta cantidad, 600, sobre la curva de oferta inicial, nos va a dar justo esa distancia vertical, es 3 unidades monetarias, que corresponde con la subvención, y nos va a dar el precio de 17, que es el precio efectivo que van a recibir los empresarios. Por lo tanto, ahora el excedente de los productores gráficamente ya no es el área de este triángulo azul, sino que es el área de este triángulo más grande, que lo podemos calcular numéricamente como el área del triángulo de base 600 por altura 17 menos 5, que es 12, y dividido por 2. Si hacéis ese cálculo tendréis 600 por 12 entre 2, que es 6, por 600, 3.600. Obviamente tiene que dar el mismo importe que, como hemos calculado por la otra vía, el excedente de los productores. Pero ahora, al intervenir el gobierno va a tener un excedente negativo, porque interviene con una subvención. Y esa subvención es una subvención unitaria S por la cantidad total intercambiada en el mercado en el equilibrio. Esa subvención unitaria era 3 unidades monetarias por la cantidad intercambiada, que era 600. Luego el excedente del gobierno va a ser menos 1.800, es un excedente negativo. Gráficamente va a ser un rectángulo que tiene altura 3 unidades monetarias, esta altura, y la base 600. Si lo representamos en color naranja, fijaros que se superpone con parte del excedente de consumidores y de productores y que este excedente es negativo. Vamos a ponerlo un poco más transparente para que se sigan viendo los otros excedentes. Fijaros el excedente de los consumidores, que ahora es el área de todo este triángulo que teníamos aquí, y el excedente de los productores, que es el área de todo este triángulo. Luego nos queda solamente este área en blanco, que fijaros no estaría compensándose lo negativo del excedente del gobierno
con lo positivo de los excedentes. Por lo tanto, eso va a suponer una pérdida de bienestar social. Podemos cuantificarla de dos maneras. Podemos cuantificarla como la diferencia entre el bienestar social que vamos a calcular ahora, que es excedente de los consumidores más excedente de los productores más excedente del gobierno. Tendríamos 1.800 más 3.600 menos 1.800. Tendríamos que ese bienestar social es ahora de 3.600 unidades. Por lo que la pérdida neta de bienestar social sería la diferencia entre esas 3.600 unidades y el bienestar social inicial que habíamos obtenido, que era 3.750. Luego tendríamos una pérdida neta de bienestar de 150 unidades monetarias. Esa sería la pérdida de eficiencia. También podemos calcular esta pérdida de bienestar social. Representamos esa pérdida de bienestar social por el área del triángulo rojo, ya que es la parte del excedente del gobierno, que es negativo, que no se ve compensada ni con mayor excedente de los consumidores ni de los productores.